En el México de antaño, la cocina era mucho más que preparar alimentos, era un acto de creatividad, resistencia y cariño. En los hogares humildes, cada ingrediente se aprovechaba al máximo, las sobras se convertían en nuevos platillos y la olla en la estufa era el alma de la casa. Alrededor de la mesa, entre olores a maíz tostado y vapor, se compartían risas, historias y lecciones de vida, como la de no desperdiciar nada. Con pocos recursos se lograban verdaderos banquetes que nutrían el cuerpo y el espíritu. Hoy, revivimos esa nostalgia con 10 platillos mexicanos que dieron fuerza a jornadas largas, que calentaron mañanas frías y noches extensas, pero que, poco a poco, han ido desapareciendo de nuestras cocinas. Algunos despertarán tu antojo al instante, otros te sorprenderán por su simplicidad y alguno podría recordarte ese guiso que tu abuela preparaba con tanto amor que aún sientes su calidez. Acompáñanos hasta el final, porque un solo bocado puede llevarte de vuelta a la infancia, a esa mesa donde el tiempo parecía detenerse. 1. Tacos de canasta, el desayuno que llegaba en bicicleta. Antes de que amaneciera, cuando la ciudad aún estaba en calma, las cocinas de los barrios ya estaban en acción. En grandes ollas se preparaban guisados de papa con chorizo, frijoles refritos, chicharrón en salsa verde o adobo picoso. Las tortillas se rellenaban con esmero, se doblaban y se apilaban cuidadosamente en una canasta forrada con tela y papel encerado. Un chorrito de aceite caliente sellaba el calor y el sabor. Al despuntar el alba, un taquero recorría las calles empedradas en su bicicleta, llevando este tesoro a fábricas, construcciones o paradas de camión. Tacos de canasta, 2 por $1, resonaba su voz. Obreros, estudiantes y trabajadores pedían 3 o 5, acompañados de un vaso de pinole o un refresco. Al abrir la canasta, el vapor cálido llenaba el aire con un aroma a maíz, chile y hogar. Económicos y sustanciosos, un par de tacos era suficiente para aguantar toda la mañana. En los años 60 y 70, eran el desayuno esencial de la clase trabajadora, un ritual que alimentaba el cuerpo y la esperanza. Hoy, los tacos de canasta persisten en tianguis y ferias, pero ya no son el motor que iniciaba el día. Cada mordida, con su tortilla sudada y salsa picante, es un viaje a esas mañanas donde todo parecía más simple. 2. Guajolota, la torta que aceleraba las mañanas. En un México donde el tiempo siempre apuraba, la guajolota era la reina de los desayunos rápidos. En la esquina del barrio, el tamalero abría su vaporera, sacaba un tamal de mole, rajas o salsa verde, lo colocaba dentro de un bolillo crujiente y lo coronaba con salsa roja que dejaba huella en los dedos o verde que picaba la lengua. Un sorbo de atole de chocolate o champurrado completaba el ritual. Era energía instantánea para correr al camión, al taller o a la escuela. Harina sobre harina, la guajolota era un invento nacido de la necesidad, barata, contundente y fácil de llevar. Se comía de pie, con la mochila al hombro o el casco en la mano, mientras la ciudad cobraba vida. En los años 70 y 80, era el salvavidas de estudiantes y trabajadores sin tiempo para sentarse. Con el auge de cafeterías modernas y desayunos ligeros, la guajolota pasó a ser un gusto ocasional, un recuerdo de mañanas juveniles o del trayecto al trabajo. Pero hay días en que solo ese bocado cálido, con el tamal humeante y el pan crujiente, puede levantar el ánimo y calentar las manos. 3. Sopa de fideo, el consuelo en cada cucharada. En los hogares mexicanos de los años 60 y 70, existía una regla tácita: si el día había sido duro, la sopa de fideo lo solucionaba todo. En una cacerola, el fideo se doraba hasta adquirir un tono dorado, impregnando la cocina con un aroma tostado. Luego se añadía un caldillo de jitomate, ajo y cebolla, a veces con una hoja de laurel o un chipotle para los más audaces. En algunas casas se agregaban cubitos de papa, zanahoria o calabacita, haciendo cada plato único. En pocos minutos, el caldo estaba listo, humeante, servido con tortillas recién calentadas. Era una cena que saciaba el hambre, aliviaba el frío y reconfortaba el alma, sin requerir grandes gastos. Si sobraba, al día siguiente se refreía hasta convertirse en una pasta espesa, casi un guiso, que sabía aún mejor. La llegada de sopas instantáneas y cremas envasadas desplazó esta receta sencilla.
Pero una sola cucharada puede devolverte al mantel de hule, a las charlas familiares y a la voz que decía, sírvete más, pequeño. La sopa de fideo no solo alimentaba, era un abrazo líquido que nunca fallaba. 4. Molletes de frijol con queso, lo simple que sabía a festín. Un bolillo partido por la mitad, tostado hasta quedar crujiente, untado con frijoles refritos bien sazonados con epazote y ajo, cubierto con queso derretido que formaba hilos dorados y una corona crujiente en los bordes. Un pico de gallo con jitomate, cebolla, chile y cilantro completaba el plato. Los molletes eran el desayuno de fonda que parecía un lujo, pero costaba poco. En los años 60, eran la elección de obreros en su descanso, estudiantes con poco dinero o familias que buscaban algo rápido y llenador. Acompañados de café de olla o agua de Jamaica, sostenían hasta la comida del mediodía. Con el tiempo, surgieron versiones sofisticadas con aguacate, tocino o quesos importados, pero el mollete de la memoria es el de la fonda, pan que cruje al morder, frijol cremoso y queso que se estira con cada bocado. Era la prueba de que lo sencillo, bien preparado, podía sentirse como un banquete. 5. Frijoles de la olla, el alma de la cocina mexicana. Los frijoles de la olla no eran solo un platillo, eran el corazón de la cocina mexicana. En una olla de barro se lavaban, remojaban y cocían lentamente con cebolla, ajo y un ramito de epazote. El hervor pausado llenaba la casa con un aroma terroso, y el caldillo era tan valioso como los granos. Servidos con tortillas calientes y unas gotas de salsa, eran la base de cualquier comida. Lo que sobraba se transformaba en tacos, quesadillas, sopes o el relleno de un mollete. En los hogares de los años 50 y 60, una olla de frijoles garantizaba que siempre habría algo en la mesa, sin importar lo ajustado del presupuesto. Eran proteína accesible, sabor confiable y la certeza de que el hambre no vencería. Aunque las tendencias los consideraron básicos, un plato humeante con bolillo fresco demuestra por qué nunca desaparecieron del todo. Los frijoles de la olla son México en cada cucharada. 6. Hígado encebollado, el guiso que dividía opiniones. El hígado encebollado era un clásico que generaba amores y desamores. En una sartén, las tiras de cebolla se caramelizaban hasta volverse dulces, y el hígado de res se cocinaba con sal, pimienta y, en algunas casas, un toque de comino o ajo. El resultado era un platillo rápido, económico y rico en hierro, ideal para las familias trabajadoras de los años 60. Para muchos, era un manjar jugoso servido con arroz blanco o puré de papa para suavizar su sabor intenso. Para otros, era un desafío que solo los valientes enfrentaban. Cómetelo, es bueno para ti, decían las madres, y no mentían. El hígado era una forma barata de nutrir. Aunque hoy persiste en fondas tradicionales, ha sido eclipsado por cortes más sofisticados. Sin embargo, su aroma entre dulce y terroso sigue evocando mesas donde el cuidado se servía en cada bocado. 7. Albóndigas en salsa de chipotle, el guiso que mejoraba con el tiempo. Carne molida, arroz cocido, huevo, pan remojado, ajo y perejil se mezclaban para formar bolitas que nadaban en un caldillo de jitomate con chipotle ahumado. Las albóndigas eran la cena de fonda o fiambrera, listas para llevar al taller, la obra o la escuela. En los años 70, eran un clásico de la clase trabajadora. Rendían, saciaban y sabían mejor al recalentarse. Cada hogar ajustaba el nivel de picante, más chipotle para los atrevidos, menos para los pequeños. Con arroz a la mexicana y tortillas calientes, eran un festín sencillo que olía a hogar. Aunque aún se preparan en algunas cocinas, la vida moderna las relegó frente a opciones más rápidas. Una albóndiga jugosa con su salsa espesa trae de vuelta las fiambreras de aluminio y las mesas donde todos compartían el mismo guiso. 8. Pambazo de papa con chorizo, la garnacha que alegraba las noches. El pambazo era la estrella de las garnachas callejeras. Un pan remojado en salsa guajillo, dorado en manteca hasta quedar crujiente, se abría para recibir un relleno de papa con chorizo. Lechuga, crema, queso rallado y más salsa completaban el ritual. Al morder, el guajillo teñía los dedos y la cara, pero así debía ser, un pambazo sin mancha no era pambazo. En los años 60 y 70,
era la cena de banqueta, el antojo tras el turno o el premio de un viernes de quincena. Lo servían en puestos de barrio, donde el taquero conocía a sus clientes por su nombre. Con la modernización y la regulación de la comida callejera, muchos puestos desaparecieron, pero el pambazo resiste en ferias y tianguis. Su sabor picante y crujiente sigue siendo un boleto a las noches donde la ciudad olía a comal y risas. 9. Tortitas de sardina en caldillo, la lata que salvaba el día. Cuando el dinero escaseaba, una lata de sardina se convertía en magia. Desmenuzada con huevo, pan molido, cebolla y perejil, se formaban tortitas doradas que se cocían en un caldillo de jitomate con un toque de chile serrano o guajillo. Servidas con arroz blanco o frijoles, eran una cena humilde pero sabrosa, común en los hogares de los años 70. La sardina, económica y rendidora, era proteína accesible que soportaba el recalentado. Aunque las latas perdieron prestigio frente a las carnes frescas, el sabor de estas tortitas revive las tardes de uniforme escolar, el grito de «a comer». Y la mesa donde siempre había algo, sin importar lo apretado de la quincena. 10. Caldo de res con verduras, el domingo que reconfortaba. El caldo de res era el ritual dominical que reunía a la familia. En la olla más grande hervían huesos con tuétano, chamorro y espinazo con ajo, cebolla y sal. El hervor lento llenaba la casa con un aroma que anunciaba domingo. Luego se añadían elotes en trozos, zanahorias, chayotes, calabacitas y col, creando un consomé dorado y fragante. Primero se servía el caldo con arroz y limón, luego la carne con salsa martajada y verduras. Si había suerte, alguien untaba tuétano en una tortilla, y la mesa celebraba. En los años 60 y 70, era la comida que organizaba el día, un momento para compartir. Hoy, el tiempo que exige lo ha relegado a fondas tradicionales, pero un tazón humeante sigue siendo una cobija para el alma, un recordatorio de días donde la mesa era el centro del mundo. Conclusión. Estos 10 platillos no eran solo recetas, eran la chispa de la vida cotidiana, el ingenio de quienes hacían rendir cada peso y el amor que transformaba sobras en festines. En un México donde la prisa no dominaba, estas comidas unían familias, alimentaban sueños y contaban historias en cada bocado. Si este recorrido te trajo un aroma, un sabor o un recuerdo, comparte cuál platillo te llevó a tu infancia o qué guiso de tu hogar merece regresar. Nos vemos en la próxima mesa llena de nostalgia, porque recordar es volver a sentarnos en la cocina donde todo comenzó.